Bueno, empezamos con el primer tema. Dentro de la estructura básica que tiene una página HTML, nosotros siempre vamos a encontrar la declaración de la página, ¿no? A través del elemento doctype. Esta declaración, ¿qué me permite? Todas las páginas HTML tienen que tener este elemento, y lo que va a indicar este elemento es qué versión de HTML está usando. Actualmente, por defecto, si tú no colocas la versión, lo que va a hacer es asumir que la página está trabajando con HTML5. Pero nosotros también podríamos, por ejemplo, especificar trabajar con HTML 4.1, que es el estándar anterior a HTML5. Y después tenemos dos grandes bloques de HTML. Tenemos la sección header o cabecera, que va a permitir hacer declaraciones de la página, como por ejemplo el título de la página, cuál es el lenguaje usado, qué archivo de CSS está usando y otras funcionalidades adicionales que vamos a ver más adelante. Y en el body de HTML vamos a colocar todo el contenido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un portal de noticias, vamos a colocar ahí las noticias, el título, la descripción, las fotos, todo el contenido que deseamos que el usuario pueda ver de nuestra página web, lo vamos a colocar ahí. Y bueno, como anexo adicional al tema, una parte importante dentro del desarrollo de las páginas web es que nuestra página web sea vista en los diversos navegadores con el menor esfuerzo posible, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muchos equipos de desarrollo antes tenían que crear una versión de página web para Internet Explorer y adicionalmente necesitaban un esfuerzo adicional para que la página web pueda ser vista en Firefox o en Chrome. ¿Qué me permite trabajar con estándares? Trabajar con estándares me permite que la página web sea vista en todos los navegadores con el menor cambio posible, ¿no? Es decir, que si yo tengo una página web basada en estándares, la página web va a tener la misma visualización en Internet Explorer, en Chrome, en Firefox u otro navegador. ¿Y cómo sé que mi página web tiene los estándares correctos? Para eso la W3C tiene una herramienta que valida el HTML, ¿no? También lo vamos a ver más adelante. Entrando ya de lleno a los elementos de HTML, dentro de la página HTML recuerden que nosotros podemos utilizar diversos elementos o tags para personalizar el contenido que deseamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos poner el título de un contenido, nosotros utilizamos el elemento H1, ¿no? Que significa head H1. Por ejemplo, para resaltar otro contenido podemos utilizar el elemento div, y finalmente para un párrafo nosotros podemos utilizar el elemento p, ¿no? Adicionalmente, ustedes pueden ver en los elementos algunos atributos, como por ejemplo en el caso del elemento div tenemos el atributo id. ¿Y qué me va a permitir colocar ese atributo? Que yo más adelante pueda, a través de CSS, darle un diseño específico a este elemento, ¿no? Igual también, por ejemplo, en el elemento p yo estoy utilizando la clase nota resumen, y más adelante yo voy a poder indicarle que quiero que esta sección se muestre en tamaño 10, en color azul y de esta forma, ¿no? Eso me va a permitir utilizar atributos dentro de los elementos HTML, que no, eso también lo vamos a ver más adelante. Otros elementos importantes para mostrar información son las listas y son las tablas de HTML. Dentro de las listas tenemos principalmente dos tipos de listas: las listas no ordenadas para mostrar elementos. Por ejemplo, si mostramos las recetas de un plato, nosotros podemos utilizar estas listas. Y también tenemos las listas ordenadas, ¿no? Que en estas listas ordenadas se puede mostrar, por ejemplo, por orden numérico o también por orden de letras, ¿no? En este caso utilizamos el elemento OL, ¿no? Que es Order List. Y finalmente las listas, ya sea UL u OL, tienen el mismo, para colocar el contenido utilizamos el mismo elemento, ¿no? Que es el elemento LI. Estas son las dos principales listas que tenemos. Si nosotros quisiéramos cambiar el tipo de lista ordenada, tenemos que cambiar el atributo type. Y otro elemento principal
que vamos a utilizar bastante para mostrar información al usuario son las tablas HTML, ¿no? Estas tablas yo voy a poder mostrar resultados de una búsqueda, voy a poder, por ejemplo, mostrar las notas de un alumno entre diversas informaciones que nosotros queramos mostrar al usuario. En la diapositiva vemos la estructura base, que es de la tabla, tiene una cabecera y tiene solamente un elemento, ¿no? Pero esto se puede expandir, se puede combinar, al igual que en Excel yo puedo combinar celdas, puedo resaltar celdas, entre otras opciones, ¿no? Ya tú puedes jugar con el diseño y con la estructura de estas tablas. Eso también vamos a verlo más adelante. Adicionalmente, ya vimos algunos elementos para mostrar texto, hemos visto elementos para mostrar información al usuario y ahora también tenemos otros elementos de navegación, ¿no? ¿Cómo navego de una página hacia otra? Para eso tenemos nosotros el elemento A, que nos va a permitir navegar entre nuestro mismo sitio o también navegar hacia otro sitio, ¿no? Por ejemplo, en el caso se ve que estamos visitando W3 Schools y en este elemento A el atributo importante es href. Con href tú le dices a qué dirección quieres que vaya. Con el atributo target yo le estoy indicando si quiere que lo abra en la misma pestaña o en una nueva pestaña. Adicionalmente, nosotros si queremos mostrar una imagen podemos utilizar el elemento img y acá también el atributo principal es el atributo source, ¿no? Que en este caso el atributo es src, que me permite indicar qué imagen es la que quiero mostrar. En este caso, por ejemplo, la imagen es una imagen que debería estar en la misma carpeta donde está mi archivo HTML, pero yo también, por ejemplo, podría mostrar una imagen de otro servidor, ¿no? De otra página web. El atributo al es una buena recomendación colocarlo. Lo que me va a permitir el atributo al es que ese texto que yo estoy colocando se muestre en el caso de que la imagen no esté disponible, ¿no? Imaginemos que yo estoy referenciando una imagen que yo encontré en Google y más adelante esa imagen fue eliminada. ¿Qué pasa entonces? Si esa imagen fue eliminada, lo que pasaría en mi navegador es que se va a mostrar una X, ¿no? Porque no puede cargar la imagen. Pero en lugar de mostrar una X, lo que se va a mostrar es el contenido en texto que yo coloco en el atributo al. Y también tengo otros atributos para mostrar para indicar el tamaño o el alto de la imagen. Bueno, ahora sí vamos a ver quizás el elemento principal de HTML, que son los formularios, ¿no? El formulario es usado para recuperar información del usuario y esto enviarlo hacia el servidor, ¿no? Vemos en la diapositiva la estructura de un formulario y acá vemos dos atributos importantes, el atributo action y el atributo method. El atributo action yo voy a poder indicar hacia qué página quiero que se vaya el contenido, ¿no? El formulario que estoy enviando, todo lo que estoy recuperando del usuario, ¿a dónde lo quiero enviar? Eso me va a indicar action. Y el método, yo tengo principalmente dos métodos para enviar la información al servidor. Tengo por defecto, si uno coloco el método, se va a hacer a través del método get, o si yo quiero cambiar el método, se va a hacer a través del método post. ¿Cuál es la diferencia de estos dos métodos? El método get lo que hace es que toda la información que yo estoy recuperando del usuario lo va a enviar en la URL. Esto es, bueno, en el caso de cuando manejemos el tema de seguridad, cuando manejemos, por ejemplo, el tema de tarjetas de crédito, no es seguro que la información viaje en la URL, ¿no? Porque esto puede ser interceptado por algunos usuarios, puede ser visto por cualquier usuario. Entonces, como práctica de seguridad, cuando enviemos información sensible, no usar get, ¿no? Y el otro método recomendado para este tipo de información sensible es el método post. A través de este método la información no va a viajar en la URL, sino que va a viajar dentro del contenido, ¿no? Pero no va a poder ser visto en la URL del navegador el contenido que estamos enviando, ¿no? Que esto es ideal para enviar usuarios, contraseñas, información de tarjeta de crédito. Y dentro del formulario vemos
algunos otros elementos importantes, como son, por ejemplo, los elementos de input. Bueno, acá se ven solamente dos tipos: el input de tipo texto, que es input type text, o el input de type submit, ¿no?, que me permite enviar el formulario, ¿no? Pero además existen otros tipos de input, como por ejemplo el tipo password. Puedo también tener un combo box, o también puedo tener radio button, ¿no? En HTML5 más adelante vamos a ver cómo se han agregado nuevos elementos para usar dentro de un formulario. Para la edición de HTML nosotros podemos utilizar el editor por defecto que viene en Windows, que es el Notepad. Yo, utilizando un Notepad, voy a poder crear una página HTML. En la diapositiva, por ejemplo, vemos un ejemplo de una página simple, ¿no? Si yo, por ejemplo, guardo este archivo y después lo visualizo en el navegador, voy a poder ver el contenido. ¿Y esto por qué? Todos los navegadores lo que necesitan es el contenido HTML. Y eso yo lo puedo editar con un Notepad, ¿no? Yo no necesito una herramienta avanzada para poder crear esto. Si yo ya tengo un poquito más de experiencia, quiero una herramienta que me ayude un poco mejor a lo que es la edición, yo voy a poder utilizar Notepad++, ¿no? Que, como ven, a diferencia ya del Notepad, lo que hace es que resalta los elementos de HTML, ¿no? Y está identificando, por ejemplo, los elementos de HTML, lo está pintando en color azul, los atributos los pinta en color rojo, y el contenido, es decir, mi texto, lo pinta en color negro, ¿no? Ya me da un poco más de ayuda. Y si yo ya requiero una herramienta mucho más avanzada y que me va a permitir hacer muchas más cosas que solamente HTML, sino crear una página ya de servidor con acceso a base de datos y muchas otras opciones, yo puedo utilizar Visual Studio, ¿no? Tenemos actualmente dos versiones de Visual Studio gratuitas, que son Visual Studio 2013 Express for Web y también Visual Studio 2013 Community, ¿no?, que son versiones gratuitas y con las cuales yo voy a poder desarrollar aplicaciones web. Como ven, otra de las funcionalidades adicionales de Visual Studio es que yo puedo visualizar el código del HTML y también puedo ver cómo finalmente se va a ver en el navegador. Ahora, esta visualización tampoco es que sea ya la versión final, ¿no?, porque el navegador de Visual Studio podría interpretarlo no de una manera correcta. La idea de tener disponible una vista de diseño en Visual Studio es como referencia nada más, no desarrollen con la intención de que se vea bien en Visual Studio, ¿no? Donde se debe ver bien es en los navegadores, ¿no? Ahí, Visual Studio, simplemente este diseñador es como una referencia para que tengan una idea de cómo se va a visualizar.